Alguien limpia la celda de la tortura. Que no quede la sangre ni la amargura. Alguien pone en los muros el nombre de ella. Ya no cabe en la noche ninguna estrella. El mundo hoy será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, Maquiavelo y estafado. Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un quilombo de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Han pasado 45 años desde los peores días de la sangrienta represión militar en Argentina. Pero el doloroso recuerdo de aquellos tiempos permanece en la memoria de quienes sufrieron la despiadada violencia castrense. Ni siquiera la angustia social causada por una crisis económica crónica ha conseguido acallar la memoria del horror. Queda una amargura insuperable, herencia de la política criminal de una dictadura que pretendió exterminar a la oposición mediante encarcelamientos arbitrarios, torturas y violaciones sistemáticas, asesinatos de prisioneros y, sobre todo, la desaparición de millares de detenidos cuyo rastro se perdió para siempre. La búsqueda de mi hija y de mi nieta fue terrible. Solamente aquellos que saben lo que es la desaparición de un ser amado saben en primer lugar lo que es el dolor. Pero ese otro dolor que no se ve, que se siente profundamente, en lo más hondo de las entrañas, que te brota por los ojos, que te nubla la mirada, que a veces se encadenan las lágrimas. Ese dolor solamente lo tienen y lo padecen quienes tienen desaparecidos a sus seres queridos. ¿Cómo se va a borrar ese dolor si es que quedan las familias destruidas? Que dependíamos uno del otro, de mi padre, de mi madre, que no nos habíamos movido nunca. ¿Cómo no vamos a recuperarnos? Nos cambió la vida del día a la noche. No fuimos ninguno más lo que éramos antes. ¿Cómo vamos a perdonar la lucha de 40 y pico de años que llevamos para que condenen a estos asesinos? Porque no son más que asesinos. Torturaron, mataron. Yo le digo al gobierno, le mete en la cabeza al milico que matar es bueno y que si no mata es un traidor. Usted no va a ver un teniente que como instrucción le dan tomar un té con leche con el enemigo, porque con el enemigo hay que matarlo. Hay una parte del dolor que supongo que me acompañará siempre, que, de nuevo, es con lo que he crecido, es lo que me emociona, es una ausencia que forma parte de las presencias en mi vida. Hay una parte del dolor que supongo que forma parte de mi personalidad ya, con el que convives para siempre. Mi hermana, a ella la llevan al centro de detención el Banco. Ahí también estaba su pareja, que estaba muy en mal estado. Ella dice que se le muere en sus brazos de las torturas que había recibido. Ella también. Uno se puede imaginar todas las torturas que ha sufrido a diario, todo el entorno que hay de gritos y ver a los torturados cómo los desgarran y les quitan miembros de su cuerpo. Y todo esto es muy fuerte, que queda en la imagen de por vida, vamos. Entonces entiendo todo lo que ha pasado, que hoy en día todavía esté padeciéndolo, después de, en este caso ella, 43 años. Por eso no quiere volver a revivir contando esto otra vez y otra vez. Ningún ejército del mundo tiene conciencia, si no preguntaría a los yanquis que tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Que el soldado no pierde la conciencia, cumple las órdenes. Si a mí me dicen, mátelo a usted, vengo y lo mato.
Después que se haga cargo superior que dio la orden. ¡Qué sadismo! ¡Qué degenerados! ¡Qué depravados! Es lo último de la inhumanidad. Que violaron sin piedad por el solo hecho de querer humillar a la mujer. Así la humillaba, violándola. ¿Y qué hicieron con nuestros hijos? Torturas horribles. Hicieron pedacitos de sus cuerpos. Y a nosotros también nos hicieron pedacitos de nuestra alma. Tras la muerte del general Perón en julio de 1974, ocupó la presidencia argentina su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez. Desde tiempo atrás, grupos revolucionarios planteaban un utópico desafío al Estado mediante acciones guerrilleras y actos terroristas. La viuda de Perón, manipulada por el ultraderechista José López Rega, recurrió a los escuadrones de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina y no tardó en ordenar a los militares que liquidaran a la izquierda armada peronista y a la guerrilla rural. Fue una etapa muy intensa y maravillosa porque estábamos convencidos de que si ganábamos, nuestros hijos iban a recibir un mundo más justo, más humano. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La represión ilegal y el terror político culminaron con un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, encabezado por el general Videla. Y el gobierno militar, con apoyo civil de la oligarquía local, estableció la dictadura más sangrienta de la historia del Cono Sur al servicio de la economía ultraliberal propugnada por Norteamérica. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Esto fue terrorismo de Estado, es decir, el terror se impuso desde el gobierno, desde el poder. Ahora bien, la izquierda también había asumido la lucha armada y en general la mayoría de la población no estaba en eso. Si bien la izquierda fue víctima, de alguna manera tiene que haber, digamos, una revisión, una autocrítica del papel que se jugó desde la lucha armada. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. En Argentina hay un componente ideológico fascista con restos del nazismo. Se toma mucho de la ideología franquista de la lucha contra los ateos que van contra la religión católica. Esto se utilizó mucho también en Argentina y eso fue lo que le sirvió para justificar el exterminio de todos los que eran contrarios al régimen que querían que prácticamente no hubiese diversidad ideológica y una lucha contra lo que los americanos creían que iba a ser la toma de América Latina por los movimientos revolucionarios que venían desde Cuba. Nuestra fortaleza moral, más trascendente que la fuerza ocasional de nuestras propias armas, se basa en la adhesión a los valores permanentes. La fe en Dios, el amor a la patria, la pasión por la libertad y la consubstanciación con nuestra sociedad. Había más de 500 centros clandestinos de detención. Había una metodología muy clara, muy rigurosa de cómo cometer la tortura. Había cosas que pasaban siempre, por ejemplo, comenzar la primera hora con la picana, que es un instrumento de tortura que da descargas eléctricas, que en algunos casos llamaban para entrar en calor. Y a partir de ahí, el submarino, que era, ahogar con una bolsa en la cabeza, después echar sal en las heridas, etcétera, etcétera. Y siempre tenían un médico para asegurar que podían seguir torturando y sacando información eventualmente, pero a veces se les iba la mano. En unos casos documentados, de hecho, para Amnistía Internacional, a una mujer que la estaban torturando, le cortaron con una sierra las dos manos. También a muchas personas las torturaban con los niños encima de ellos.
De modo que la crueldad y la perversión no tenían límite, incluido con niños también. Si bien podemos definir al golpe de Estado militar de 1976 como la aplicación de un plan muy concreto de exterminio de toda la oposición para poder aplicar así el modelo económico de las clases dominantes, también hay que decir que tiene una peculiaridad. Ha llegado tan lejos, por ejemplo, 400 campos de concentración, porque la violencia en Argentina está arraigada en el mismo seno de la sociedad. Y eso lo podemos ver en los distintos golpes de Estado que se iniciaron con el golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen en 1930. Ya preveíamos que nos iban a aniquilar. Y el pueblo argentino no veía los indicios. La clase media estaba muy contenta con la certeza de que todo iba mejor económicamente. Había una suerte como de adormecimiento, ¿no? El temor tan grande a ver qué iba a pasar, porque el procedimiento era siempre igual. Te iban a buscar a tu casa, te iban a buscar al trabajo, te aparecía un centro de detención, torturaban, con suerte ibas a una prisión y luego muchos desaparecían, ¿no? Entonces, claro, eso generaba esto, mucha gente, el no te metas, el qué estarás haciendo. Hasta recuerdo a mi abuela hablando, siempre con esa preocupación, ¿qué habrán hecho? Algo habrán hecho. El oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Los años de plomo fueron terribles, porque fue indiscriminado todo, o sea, te llevaban a ti y a toda la familia, han desaparecido familias enteras. Fue terrorífico lo que han hecho, porque fue una guerra sucia, una guerra incontrolable para ellos. Era matar en la plena calle, era sacar así. En fin, me duele pensarlo. Eran tiempos muy difíciles, donde no se podía caminar por la calle, donde lo mismo ibas caminando y paraban un autobús y mataban a cualquiera que lo bajaban del... Era terrorífico el estado que había en Argentina en ese momento. Vivir con miedo, querido. Qué horror vivir con miedo. Es lo más desagradable. Qué sentimiento más asqueroso. El miedo. Y nosotros militábamos los dos. Además, absolutamente convencidos. Era una militancia muy activa. Digamos que estábamos en las tendencias peronistas, que eran las tendencias hacia el socialismo, que era un brazo político. Yo era más simpatizante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Lo que comenzó a pasar era algo que yo preveía, que era una etapa que llegó a lo que llamamos el aniquilamiento. Luchamos hasta donde pudimos, pero empezaron a desaparecer, no solo que desapareció mi compañero, Diego Boto, sino que empezaron a desaparecer muchos compañeros. Empezaban a aparecer muertos en zanjones. Primero era disimulado, como que aparecían muertos por casualidad. Pero luego empezaron a desaparecer y ya se tuvo, por fin, la definición de esa tercera identidad que es ni vivo ni muerto, desaparecido. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Que cuando te quitan la única certeza que tenemos, que es la de la muerte, te han quitado
todo. No, ya esa persona no está viva ni muerta. No se puede vivir el duelo. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cuando tenía 18 años me detienen en Azul, provincia de Buenos Aires, en mi casa, y la detención fue en una operación conjunta de policía con ejército. De casa se llevan a mi hermana mayor, mi cuñado, mi hermano y yo. Y estamos ahí aproximadamente 6 meses. Nos trasladan a Sierra Chica hasta el final de la detención. Así estuvimos 2 años y medio. Ahí vinieron mucha gente de Córdoba, totalmente destrozado. Porque por sus torturas y sus tratos que todos conocen en la cárcel de la UP1 de Córdoba. Había un pabellón que le decían el número 10 en este caso, que era el pabellón de la muerte, o sea que los que estaban ahí en Sierra Chica eran los que estaban condenados directamente a muerte. Mis padres eran españoles, nunca se habían metido en política. Mi padre decía que no se hacía argentino porque para votar a la clase política que había en ese país no le interesaba. Fueron a la casa de ellos, se los llevaron. A partir de ahí, para nosotros fueron desaparecidos hasta 35 años después. Caer significa la tortura. Significa que no vas a saber más nada de esa persona. Significa que nunca más te vas a enterar de nada. Lo ha dicho un jefe del ejército, delante de testigos, y tenemos los nombres de los testigos. Si de cada 100 personas que secuestramos y torturamos y llegamos a matar, 5 eran culpables, se justifica la muerte o la desaparición de los 95 restantes. Mi caso es uno de los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina. Y yo vivo, a pesar de los años que tengo, porque no quiero morirme sin saber qué pasó con mi hija. ¿Por qué? Bueno, el caso empezó hace muchos años en Bolivia. Mi hija, con su niña de pocos meses de nacida, es detenida, torturada después brutalmente, incluso abusando de la pequeña Carlita, que tenía apenas unos meses de vida. Y la sacaron desnudita, la cogían de los pies y le pegaban en el culito para que la madre hablara. O sea que el dolor que se experimenta, me imagino, mi pobre hija, solamente una madre puede comprenderlo. Pero bueno, lo cierto es que por el hecho de ser argentina, a ella la llevan a la dictadura argentina del general Videla. Salía de una dictadura, la del general Banzer. Esa dictadura mató al compañero de mi hija, lo asesinó. Era un muchacho uruguayo y ahí lo mataron. Él quedó en Bolivia. Bueno, desgraciadamente mi hija es entregada y llevada a un centro clandestino conocido como Automotores Orletti. Y el miserable, el canalla, el monstruo, como todos ellos, de Eduardo Alfredo Rufo, se apropió de la niña y la inscribió como hija. Tenían tal impunidad, tal grado de impunidad, que eran dueños de vidas y de todo lo que ellos les daba la gana. A mí me tiran en el suelo, me tapan y a mi marido se lo llevan. Se lo llevan a la cocina. De ahí lo atan y es cuando lo empiezan a golpear y amenazar con la pistola que lo van a matar y le hacen firmar talones bancarios. Además de quitarse un opositor
del medio, se apropiaban de todos sus bienes, se han hecho ricos, millonarios, han tenido comercios donde vendían las cosas, los sanitarios que sacaban de las casas, eso lo sabe muy bien el pueblo argentino. Después de que la gente era detenida, al otro día iban a robar todo lo que estaba en esa casa. El jefe del grupo que fue a robar toda la casa de mis padres era un tal Aníbal Colcujuón. La directiva era que todo lo que robaban tenían que llevarlo a la ESMA y que los grandes negocios de esos bienes lo iba a hacer la cúpula de la ESMA. Toda esta gente, asesinos, tenían cierta autonomía para delinquir y que además no eran gente que ideológicamente estaba combatiendo a una guerrilla. Se convirtieron en ladrones inclusive de poca monta. Cuando me dicen hay 3 muertos, mi hermano, mi cuñada y mi padre. Efectivamente se los matan y no los matan de un tiro, sino que lo torturan porque yo los tengo que ir a reconocer a la asistencia pública que se llama en aquel entonces y están todos destrozados, no solo los huesos y todo, pero tienen todo el cuerpo como hilitos de sangre, como si de los poros le brotara a todos. Desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios. Muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil. Periodistas que no eran adictos a la dictadura. Psicólogos y sociólogos. Jóvenes pacifistas. Monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura. Además, saber lo que le hicieron a mi pobre hija. No hay arrepentidos entre los ejecutores de la barbarie oficial. Los militares sabían perfectamente lo que hacían. Hasta hoy, todos los condenados se reafirman en la doctrina del exterminio, ciegos ante el dolor que causaron y orgullosos de la eficacia de los métodos que aplicaron. Sin embargo, uno de los pocos que se atreven a defender en público esa mentalidad castrense es el teniente coronel Ariel Valdivieso, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante el combate contra la guerrilla en la provincia de Tucumán. Cuando Videla propone 2 planes. Uno, el aniquilamiento que se hizo, y el otro, una cosa ordenada, prolija, con los jueces de por medio, pero que iba a llevar mucho tiempo. Eso es lo que propone. Y yo creo que se equivocó Videla ahí también, porque él podía haber propuesto juicios sumarísimos, juicios militares, y se acabó el problema. Comprobado, firmarlo, fusilarlo y entregarle el cadáver. Y se hubiese acabado el problema de los desaparecidos. O cometieron un gran error, o a los comandantes les faltó bolas para firmar. Que usted era partidario de que había que aniquilar a un número grande de enemigos. Sí, yo pienso que habría que haberlos aniquilado a todos. Es mi opinión personal. ¿Por qué? Pero a todos, ¿cuántos son? ¿40.000 personas? Eran 40.000 más o menos los combatientes, los que integraban las organizaciones, en todo sentido. Son muchos fusilamientos, 40.000 fusilamientos. Bueno, lo lamento. Estamos en guerra. Ese es el problema. Estamos en guerra, así. Yo no puedo pensar como un civil. Aparte, yo pienso que habría que haberlos aniquilado a todos. Eran 40.000 más o menos los combatientes, los que integraban las organizaciones. Estamos en guerra. Ese es el problema. Estamos en guerra, así. Yo no puedo pensar como un civil. Valdivieso cumple prisión domiciliaria por su avanzada edad y habla cada día con su amigo el comisario Claudio Guzmán, también procesado, que se ha convertido en el más destacado defensor de los servidores de la dictadura desde su página web Prisionero en Argentina. En nuestra sociedad hipócrita se recurrió en los años 70, cuando estaban agua hasta acá, los militares. Y el militar es una fuerza, o el ejército, o lo que fuera,
es una fuerza letal. Es letal. No hay otra opción. Entonces, si después no se quiso eso, hubieran llamado al Ejército de Salvación o a los bomberos. Es decir, acá hubo una hipocresía y usted fíjese que es tan hipócrita la cosa que acá no hay empresarios presos, no hay políticos presos, y usted fíjese que las víctimas del terrorismo no las menciona nadie. Hay una hipocresía muy extrema en esto. Los uniformados sacaron provecho de casi 3 décadas de impunidad gracias a la fuerte presión castrense sobre los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura. Y hasta el año 2005 no fue posible procesar y condenar a una vasta legión de militares y policías cuyos argumentos de haber cumplido con su deber indignan a las víctimas del terrorismo de Estado. Y le sacan el uniforme y no valen un pito, no valen nada, no tienen moral. No tienen nada. Por no tenerlo, no tienen ni conciencia. Porque hay que crear una conciencia nueva, diferente, para poder realmente catalogar a estos cretinos, asesinos, miserables, canallas, sádicos, destructores de la vida. Esos son destructores de la vida. Sepa la nación valorar el carácter, la capacidad y la templanza de las jefaturas y comandos participantes, guía y ejemplo de sus hombres. Que el dolor no se olvida ni se supera pese a los muchos años transcurridos, lo demuestran las madres de los desaparecidos, manifestándose todos los jueves en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno. Envejecidas pero infatigables, desde 1977 no han dejado de caminar en torno al pequeño obelisco central, reclamando información sobre el destino que corrieron sus hijos y exigiendo que ninguno de los asesinos escape a la justicia. La lucha heroica de las madres comenzó en los momentos más duros de la dictadura militar, cuya brutalidad no consiguió amedrentarlas. Sus primeras dirigentes fueron secuestradas y asesinadas. Otras muchas, detenidas y amenazadas de muerte, recibieron en sus casas paquetes con manos amputadas o restos de cadáveres. Tengo uno de mis hijos detenido desaparecido, Carlos Gustavo, desde el 15 de abril de 1977. Desde ese entonces estamos en la plaza reclamando verdad y justicia y memoria. Toda la verdad y toda la memoria y toda la justicia. Vamos a seguir acá hasta que se abran los archivos, hasta que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Hasta que los jueces abran las gavetas y digan a la sociedad, al pueblo, a quién entregaron los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres embarazadas a través de una falsa adopción. Todo eso queremos las madres. Las madres no vamos a claudicar, no vamos a callar y no vamos a bajar los brazos. Acá estaremos cuando ustedes nos quieran ver. Aunque la esperanza común de recuperar a sus hijos se agotó hace mucho tiempo, las madres se mantienen firmes en una actitud de denuncia de los crímenes de Estado que las ha convertido en símbolo de la dignidad del pueblo argentino. Una lucha tan permanente como su propio dolor. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas. Nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas?
¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Ahora mirás para atrás y ves que las madres cuando vinimos a la plaza no teníamos 50 años, la mayoría, y ahora pasábamos los 80. Todas, y algunas ya entraron en los 90. Fue algo inédito, que surgió espontáneo, visceral. Cada madre vino cuando le llevaron el hijo, cuando se animó, cuando pudo, cuando tomó coraje. Empezó a venir y a arrimarse tímidamente para ir caminando al lado de otra y de otra. Y así, bueno, se formó este grupo que hizo historia sin buscarla, sin quererla y sin imaginarnos que íbamos a pasar más de esa etapa de la vida que teníamos 40 y pico de años hasta casi estar llegando a los 100. Que Abuelas era el símbolo de la búsqueda de los niños y del encuentro de esos niños, de esos nietos. Porque Abuela trabajamos en una forma, casera, ¿no? O sea, que hacíamos investigaciones cuando teníamos una denuncia y ya enseguida estábamos alerta. Y buscábamos, investigábamos. Al día de hoy, en el cual ya uno está en el cenit de la vida, sin lograr lo que aspiraba uno con la esperanza de ese trabajo que se hacía entonces. Las abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en 1979, 2 años después que las madres, ante la evidencia de que sus hijas embarazadas parían en cautividad y los verdugos se apropiaban de las criaturas. Su pelea también sería larga y difícil, pero lograrían recuperar a 130 de sus 500 nietos secuestrados. Organizamos un grupo para buscar los niños desaparecidos, primero pensando que éramos poquitas, y bueno, el terror fue tremendo cuando nos dimos cuenta que éramos cientos. Estoy buscando a mi nieta Clara Nay Mariani desde hace más de 37 años. Si a mí me hubieran dicho entonces que iba a estar tantos años sin encontrarla, creo que no lo hubiera resistido. Fue una decisión en aquel momento levantarme de donde quería morirme, ya porque habían asesinado a mi hijo, Daniel Mariani, a mi nuera, Diana Teruggi, y se habían llevado a mi nieta, que yo en un primer momento creí que había muerto, porque el ataque fue terrible a la casa. La búsqueda de Clara Nay fue un impulso de vida, porque yo me estaba dejando morir. A veces, para consolarme, pienso que si la hubiera encontrado, yo no hubiera creado Abuelas de Plaza de Mayo con Licha de la Cuadra y no hubiera trabajado para todo lo que trabajé para recuperar niños desaparecidos. Mientras estuve en Abuelas, presidiendo la asociación, encontramos alrededor de 60. Muchos chicos son encontrados en casas de militares o policías. Los militares querían quitarle los hijos a los que ellos llamaban subversivos para educarlos en el seno de buenas familias. Las buenas familias eran las que ellos elegían, que en su mayoría eran militares. Muchos de ellos eran y fueron víctimas de una educación absolutamente represiva y vertical de sus padres militares. La idea que había en general de ese tema
era que el hijo del terrorista tenía que ser terrorista. Que tarde o temprano iba a seguir actuando como terrorista. Y yo le diría que no tanto por bondad, sino por falta de virilidad, aceptaron el hecho de que fueran entregados a otras personas, pensando que los rescataban de un destino fatal como era ser terrorista. La prisionera embarazada tenía la vida asegurada hasta el momento de parir. A partir de ese momento la mataban y el niño que había dado a luz pasaba inmediatamente a ser apropiado y dado en adopción o, en todo caso, muchas veces no en adopción, sino simulando que era propio de familias de militares, aunque sí hubo algunas familias inocentes que no sabían de dónde venían esos niños. Me quedaba yo a dormir en la sede de abuela, en la oficina, y Mirta Baravalle salía a conseguir datos por la noche, cuando todo estaba tranquilo, y yo me quedaba sola ahí esperándola, y a veces llegaba llena de barro porque se había caído una zanja en una acequia por ahí, embarrada, cansada. Encontramos un niño, y en la casa del niño había en la puerta una escultura de Jesús, del Sagrado Corazón. Muy devota la señora. Bueno, encontramos el niño. Fue Mirta a avisarle a la abuela que acabábamos de encontrarlo, que había que ir al juez, todo lo que había que hacer. Y la señora le agradeció y le dijo cuando salían: ay, gracias al Espíritu Santo lo encontré. Y vino Mirta a la noche y me dice: mira, con lo que me embarré yo tantas veces para ir, era el Espíritu Santo. Acá es un lugar muy triste para Chicha, pero es donde comenzó también su lucha. Tuvo que luchar contra la dictadura, contra el terror que imponían en aquel momento los militares, pero después también tuvo que luchar en los gobiernos democráticos frente a la indiferencia, frente a gente que no acompañaba este reclamo de las abuelas y de las madres de justicia, de verdad, de identidad. Muchísimo queda por hacer, buscar a los 400 chicos que todavía hoy no han podido recuperar su identidad, devolverle la dignidad y a través de juicios reparatorios y con justicia a todos aquellos a los cuales les quitaron todo, la familia, sus bienes, sus afectos durante la dictadura. A veces me preguntan mi edad y yo dudo. ¿Cuántos tengo? 94. Son muchos, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento? Sí, valió la pena y lo haría de nuevo. Sin duda lo haría de nuevo. Lo que pasó, pasó. Quedó sin hacer un montón de cosas, pero las harán otros. Caes en tentaciones, en cobardías, en miedos. Uno hace algo, lo persigue, lo consigue o no, pero por lo menos luchó por eso. ¿No te he oído nunca una palabra de odio? No. No, pero yo creo que porque no he tenido tiempo. En fin. Uno piensa, viví ¿para qué? Y es mejor no pensarlo. Porque si no, empiezan a pensar todo lo que faltó. Y ya no hay tiempo de hacer más. Alguien limpia su rabia con un consejo y la deja brillante como un espejo. Alguien piensa hasta cuándo. Alguien camina
Suenan lejos las risas. Una bocina. Y un gallo que propone su canto en hora. Mientras sube la angustia la voladora. Alguien piensa en afuera, que allá no hay plazo. Piensa en niños de vida y en un abrazo. Pero el ejercicio masivo del crimen político acabaría afectando también a muchos de sus autores y destrozó la vida familiar de numerosos militares y policías que durante los últimos años se han visto públicamente repudiados por sus propios hijos. Un hecho inesperado que ha interesado a historiadores y sociólogos, llegando a ser objeto de estudio en la Facultad de Psicología de Buenos Aires. Después de la aparición de las víctimas, aparecieron las madres de las víctimas, ¿sí? Si bien se sabía que había víctimas de terrorismo de Estado, fue un plus que aparezca el movimiento de madres, ¿sí? Luego fue un plus también impensable que aparezca el movimiento de abuelas. Entonces luego apareció la agrupación de hijos, ¿sí? En ese mismo contexto, y cuando honestamente, y esto tiene que ver con nuestras propias limitaciones intelectuales, creíamos que no podía aparecer mucho más en relación a esto, aparecieron los hijos de los represores, ¿sí? Si el particular de época se había suplementado con la aparición de madres, de abuelas, de hijos, hay un plus que es cualitativamente diferente, ¿sí? Introduce una variable que era absolutamente impensable, que es la palabra de los hijos de los represores, y es acá donde hay que reivindicarlos como sujetos, como lo que nosotros consideramos un sujeto. Logran ir más allá de la mirada, de la palabra, del deseo de los padres, ¿sí? Logran quebrar con lo que sus padres hubieran querido de ellos, ¿sí? En ese sentido es un gesto de valentía. Nosotros somos hijas de genocidas, nuestros padres son genocidas porque participaron del peor genocidio que hubo en nuestro país en la década del 70. Tanto Lili como yo tenemos a nuestros papás condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Dentro del colectivo hay otros integrantes cuyos padres a lo mejor murieron impunes o están siendo juzgados o ni siquiera fueron investigados y ya fallecieron o siguen con vida. También hay nietos de genocidas que se están acercando al colectivo. Poder diferenciarnos de eso era como nuestro primer paso. Creo que son procesos personales, internos, que cada cual vivencia o tramita como puede, ¿no? Cuando yo voy a interpelarlos, pidiéndole que por favor diga algo, que ya está, que el tipo tiene perpetua, que está toda la verdad puesta sobre la mesa, no tiene manera de revertirla, que por favor se arrepienta, que ayude a encontrar a su nieto, que... Se planta así, me dice, yo te quiero decir que no estoy arrepentido de nada, y que... Yo tenía un vínculo muy fuerte, muy amoroso, mi papá fue un padre muy presente. ¿Cómo iba a dudar de lo que decía mi papá? Mi papá me decía, esto no pasó y para mí no había pasado. Es todo mentira y para mí estaban todos mintiendo. Todos. Hasta que, bueno, esto se hace insostenible y ahí ya es un camino sin retorno, ¿no? Lo que nosotros decimos es el camino de la verdad, por más dolorosa que sea, ¿no? Y bueno, fue desarmarte en 1000 pedazos y empezar a juntar los pedacitos y rearmarte. En 2004, Ana Rita Bagliati, hija del comisario Valentín Milton Preti, fue la primera que renunció al apellido paterno por el dolor y la vergüenza que le causaba llevarlo, reemplazándolo por el de su madre, que estaba internada en un psiquiátrico tras muchos años de sufrimiento familiar. Me preguntaba qué tenía mi papá en la cabeza, cómo mi papá podía acariciarme a mí y venir de torturar a alguien. 13 años más tarde, en mayo de 2017, surgió una asociación de hijos de genocidas fundada por Liliana Furió, hija de un teniente coronel que ocupó la jefatura de inteligencia del ejército y fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Colectivo Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, surge en una lucha que ha durado más de 40 años. Sale una nota también histórica de la ex hija de Miguel Echecolás, uno de los mayores asesinos de la dictadura, repudiando a su padre. Y eso tuvo tanta repercusión que empezaron a aparecer
en los posts de esa nota gente que nos daba la pauta de que podían ser familiares, hijos de genocidas también. Empezamos a llamar, a contactar y tuvimos una primera reunión en mi casa donde éramos 6 personas, 5 mujeres, un varón, todos hijos de genocidas, algunos con condena, otros con impunes aún. Y a los pocos días tuvimos que hacer la segunda reunión, a menos de un mes, también paradójicamente el Día del Padre, en un centro cultural porque éramos como 30 personas. Memoria, verdad y justicia es nuestro lema y nuestra inspiración está en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. En un apoyo mutuo contra el dolor y la amargura que comparten, las activistas más destacadas de Historias Desobedientes comentan sus vivencias. Yo nunca hasta ese momento había tomado conciencia de que mi padre, el hombre al que yo quise mucho durante toda mi vida y con quien me enfrenté ferozmente durante muchas ocasiones, era un genocida. Criticarlo, enojarse, enfrentarlo, repudiarlo. Bueno, en mi caso, como yo supe de su propia boca que él se había dedicado a cazar subversivos, él también supo de mi propia boca que yo lo repudiaba absoluta y profundamente en ese aspecto de su vida. Por otro lado, también supo que yo lo quería como padre. Como padre ha sido un desastre, pero bueno, yo no lo odié, yo pude perdonarlo en ese lugar y también hasta incluso le tengo cariño, porque entiendo que también ha sido un bruto de la época, ¿no? Producto de esta cultura. Lo que no puedo entender ni le puedo perdonar es que siga reivindicando el horror del que formó parte, con una condena por desaparición forzada de personas, apropiación de niños, desapariciones, torturas, tormentos agravados. ¿Cómo podés reivindicar eso? Siempre sentí, a pesar del dolor, un gran alivio de poder haber encontrado la verdad, porque por más dolorosa que sea, la verdad es necesaria, ¿no? Yo en ese momento sentí que había vivido en una mentira, que mi padre no era la persona que yo creía que era, y toda mi historia personal y toda mi historia de identidad, digamos, se veía de alguna manera desmoronada. Desde el nacimiento mismo de la patria se enuncia el heroísmo, la abnegación y el fuego vocacional de los hombres y mujeres que, vistiendo de policía su espíritu y profesión, edificaron la tradición y el prestigio del trascendente quehacer, identificado con los principios elementales del derecho y la defensa de las libertades individuales. El caso más escandaloso de repudio filial ha sido el de la hija del comisario Miguel Echecolat, una de las figuras públicas más temidas durante la dictadura, cuya crueldad comportó finalmente su ruptura familiar. Lo de Echecolat era el goce cruel. Bueno, el goce cruel de un sujeto y la función paterna no comulgan, se excluyen. Es una cosa o la otra. Y Echecolat pertenece a la parte de ese goce cruel, porque nunca anteriormente además había ejercido su función de padre. Había sido un simulacro, eso sí, una simulación, un como si. Ninguno de sus hijos, nosotros somos 3, ha consentido nunca entender a Echecolat como padre, pues nunca lo fue, nunca habitó esa función. Quienes oficiaron de la cuestión que uno puede donar al nombre de padre fueron mis abuelos maternos, fueron mis tíos. Eso entiendo yo como una verdadera afiliación. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolat, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. El otrora poderoso comisario Echecolat fue juzgado y condenado a 4 cadenas perpetuas,
como culpable de secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Echecolás es un comisario general, es decir, la máxima jerarquía, y es director general de investigaciones de la policía de la provincia, con el cárcel. Porque yo no soy una víctima de Echecolás, de hecho estoy aquí hablando, o sea que, y tampoco soy una sobreviviente, no estoy del mismo lugar, ni de las víctimas ni de los sobrevivientes, porque además ese es un camino que empezó muchos años antes del proceso personal e íntimo que yo empecé. Pero hay un intento reconciliatorio, un intento de que la memoria casi que es hasta fastidiosa para algunos seres, y uno de los motivos por los cuales algo de mi historia se hace pública tiene que ver con eso. Hay una responsabilidad subjetiva que todo el tiempo me convoca y desde el lugar más íntimo, que es ser la ex hija de un genocida, o sea, lo hablo desde las entrañas, desde lo más adentro, que sí, que eso aconteció, que fue, que no hay dos teorías, que todos sabemos qué sucedió, aun cuando no quieran dar cuenta de eso, ni siquiera los propios genocidas, y ni siquiera quienes son los brazos, ya no el brazo armado, sino quienes han sido los ideólogos del exterminio del otro, porque se trató de eso, del exterminio del otro por pensar diferente. Echecolás era un tipo católico que reza el rosario todos los días, que manifiesta una fe religiosa cerrada, que está dependiendo de que lo visiten los sacerdotes, porque necesita la confesión y se confiesa y frecuenta los sacramentos, cosa que uno no podría verlo como coherente, creer que ese enemigo que tiene es un demonio, es como algo que hay que extirpar en bien de él ayuda a Dios. Es decir, es otra cosa curiosa de muchos religiosos. Es decir, que creen que ellos pueden ayudar a Dios, como si Dios necesitara de la ayuda de ellos, liquidando a los enemigos. Todo esto que me está pasando, que es todo dolor, mucho dolor y todo, pero me alivia mucho porque pienso en el Señor, lo que hizo por nosotros, ¿no? Todo lo que sufrió por nosotros. Entonces eso me da fuerza. También estoy esperando que venga un sacerdote para que me dé la comunión, que para mí es vital. Ahí falta el sentido de humanidad. Las cosas son así, y si el Señor lo quiere que sea así, para mí es una bendición. Es un prisionero emblemático como Miguel Echecolás, quien ha sido una persona de 91 años de edad y ha sido sometida en estos más de 24 años de cárcel. Él tendría que estar excarcelado. Se lo ha sometido al frío, al calor, a la falta de medicación. Ha estado infectado. Se lo aisló en un pabellón sucio, abandonado, que llegó a inundarse. Y se le puso un preso con todos los síntomas del COVID. Y lo tuvo que estar cuidando. Por supuesto que él también quedó contagiado. A pesar de eso, sobrevive y nosotros le decimos el indestructible, gracias a su fe cristiana. El fervor religioso es una característica común de la mayoría de los policías y militares de la dictadura. Las cárceles están llenas de católicos devotos que cometieron crímenes atroces, bendecidos entonces por la mayoría de los obispos argentinos. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Muy machos los militares argentinos, muy cristianos, apostólicos romanos. Desgraciados, miserables. Ellos que comen la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo no se les atraganta realmente. Si hay un Dios, lo tienen que pagar y lo van a pagar. Lo van a pagar. Ellos que en nombre de Dios hicieron tanta barbarie,
tanta miseria, tanto horror, tanto pavor, lo van a tener que pagar porque no van a tener su pedacito de cielo. Esos cerdos no van a tener su pedacito de cielo, por más comuniones y hostias que se coman. La dictadura cayó en 1983 víctima de sus propios errores tras su derrota en la guerra contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Y pocos meses después de restablecida la democracia, Ernesto Sábato presentó el informe oficial de la Comisión Nacional sobre Desaparecidos, que relataba los horrores de 7 años de régimen militar. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En 1985 los integrantes de las juntas militares fueron juzgados y condenados, pero los ejecutores de sus órdenes quedaron impunes. Y solo 2 años después una rebelión castrense logró que el gobierno democrático promulgara las denominadas leyes de obediencia debida y de punto final, que aseguraban la libertad de todos los implicados en crímenes de Estado. ¿Cree usted que hubo una liquidación de presos cuando se vio que venía la democracia? Como opinión, pienso que es probable que no una liquidación así, pero todos aquellos que eran considerados militantes, combatientes, digamos, que algunos de ellos se hayan sido muertos. Creo que sí. Eso es probable, eso es probable. Hay que saludar históricamente al gobierno de Raúl Alfonsín, porque fue el primer gobierno en América Latina que sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula de 3 juntas militares. Sin embargo, se dejó de lado a un montón de gente muy terrible, muy perversa, muy asesinos, en virtud de una teoría que se llamaba la ley, la obediencia debida, es decir, cumplían órdenes. Y la obediencia debida es una teoría que fue rechazada explícitamente por las Naciones Unidas. Ningún asesino puede esconderse o escudarse en que cumplía órdenes. Finalmente, en 2005 fueron derogadas aquellas leyes de la vergüenza. Y aunque muy tardíamente, se hizo justicia. Más de 2.000 militares y policías han sido procesados por crímenes de lesa humanidad, aunque sus cómplices civiles quedasen indemnes y ni siquiera rindieran cuentas de su enriquecimiento gracias a la dictadura. Los principales verdugos de la dictadura han acabado en las cárceles. La mayoría cumple prisión domiciliaria en razón de su edad y muchos han muerto tras las rejas. Pero ello no mitiga el dolor causado porque todos han guardado en secreto el destino final de los desaparecidos, proclamando su convicción de haber hecho lo correcto e incluso denuncian su abandono oficial por parte de las autoridades castrenses. Que han fallecido un total de 580. De los 2.500 que hubo inicialmente. Esto quiere decir que en 5 o 10 años nuestros problemas habrán terminado definitivamente. Es destacable que la buena conducta o las características nuestras son siempre de disciplina y buena conducta, a diferencia de los presos comunes. Tal es así que esto le permite a los jueces cometer cualquier tipo de abuso y entre ellos, por ejemplo, ante la pandemia, negar arrestos domiciliarios, cosa que no ocurre con los presos comunes. Lamentablemente se ha adoptado por parte de los prisioneros una política de aguantar, hacer silencio y no comprometerse ante las posibilidades de las represalias. Desde el año 83 hasta ahora, todos los comandantes en jefe nos han traicionado, todos. ¿Cómo es posible que un comandante en jefe
permite que sean juzgados sus comandantes por el Código Penal. Una cosa es loco. Y le voy a dar los fundamentos porque es loco. Si yo le pego un chilo a su hija, voy preso. Es el Código Penal. Y en la guerra a lo mejor me dicen pegarle un tiro, yo voy y le pego el tiro a su hija. ¿Cómo me van a juzgar con el Código Penal? Los comandantes tienen el derecho, no señor, discúlpeme. Los comandantes van a juzgar lo que lo juzgue la justicia militar. Porque la moral y la ética en la guerra es distinta a la moral y la ética en el Código Civil que en el Código Militar. En nuestra concepción, la autoridad legítima logra su mayor vigencia al fundarse en el principio de la libertad. El bien común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. ¿No hay castigo para esta gente? ¿Cómo les permiten que salgan y los metan en sus casitas a cuidarlos? Pobrecitos. Cuando fue terrorífico lo que han hecho. El sistema de represión absoluta, una cadena perpetua tipo como las que existen en algunos estados de Estados Unidos, a mí me parecen que son penas crueles, inhumanas y degradantes, y que por tanto los debe rechazar la comunidad internacional. Pero no es normal que una persona de 91 años esté en la cárcel. Por más ancianos que sean, tienen que cumplir la justicia. No, el dolor no lo mitigan por más que los condenen, pero claro que queremos que cumplan la justicia, que estén encarcelados, que en cárcel común, no en cárcel privilegiada, que cumplan. A mí no me importa si están enfermos o no están enfermos, no les deseo la muerte de verdad, no, quisiera que vivieran largo tiempo para sentir el repudio de la sociedad. Todavía en tantos años no hay una sola venganza, no han matado a ningún represor. La diferencia entre los que cumplen arresto domiciliario y los que están en prisión es algo muy caprichoso. Digamos, en principio, a partir de los 70 años, una persona no está en prisión, sino tiene que estar detenido o cumplir condena en su propio domicilio. Luego hay muchas excepciones. Esas excepciones tienen que ver con la diversidad de juzgados y de jueces que hay en la Argentina. Tengo la seguridad de que todos los que estamos presos morimos. Esta es la condición. Somos muertos que caminamos. Aún estando presos, no van a pagar el daño que han hecho. ¿Cómo van a pagar la vida de tantas personas, de tantos jóvenes, de tantos asesinados, de tantos en los vuelos de la muerte que los tiraron al mar? A ver, ¿con qué van a pagar eso? ¿Con qué quieren que nos consolemos nosotros? ¿Yo cómo me voy a consolar cuando llevo 30 años esperando a mi hija? Todos los días la espero. Ni con su muerte asquerosa podrían pagarlo. Hijos de mi puta, eso también ponelo. Pero la vida sigue, y para los más jóvenes que se enfrentan a graves problemas sociales, los horrores de la dictadura permanecen en el pasado. Sin embargo, el dolor y la amargura por aquellos crímenes atroces quedan en la memoria de un pueblo que sufrió la peor pesadilla política. La justicia entendida como castigo al responsable de un acto criminal difícilmente consigue reparar los daños morales o subjetivos de la víctima. Dejemos que el tiempo y que cada alma administre su amargura y su dolor. Es un tema que en algunos puntos pareciera que el tiempo no pasa, ¿no? Porque los temas siguen muy presentes y estando muy candentes en la sociedad argentina. Yo recuerdo haber visto en algunos de los documentos que pasaron por la comisión el de una chica, de algo así como de 16 años, una niña, que fue arrojada en Córdoba al foso, al osario común, donde estaban amontonados centenares de torturados y muertos. Esta chica venía
desnuda, horriblemente torturada y atada con alambre de púa. Y así fue arrojada a esa fosa común. Se mataron prisioneros en Tucumán. Y sí. Han aparecido de la fosa, eso no lo digo yo. La perplejidad y la vergüenza, la indignación y la tristeza constituyen una herencia irrenunciable de la violencia política y el terror de Estado que permanece clavada en el alma de quienes vivieron aquellos tiempos oscuros. ¿Cómo en ese país tan lindo podía haber gente, esos militares tan magnánimos que se decían que eran, que venían con toda una descendencia y una ascendencia increíble de militares, probos y no sé qué cuánto, y después te encuentras como un Echecolás, como un Videla, es como mira, tantos que serían una lista interminable. Usted, después de toda su actividad profesional en inteligencia, en esos tiempos tan duros, ¿se arrepiente de algo? Personalmente, no. La figura del desaparecido es dolorosa al máximo, al máximo. No hay palabras para explicar lo que es un desaparecido. Se está pidiendo por él todos los días. Siempre está presente en los hogares, siempre hay una excusa, o una comida, o un aniversario, o simplemente que haga una salsa de tomate. Son tonterías, pero tan importantes en aquellos momentos, y que uno ahora lo recuerda y dice: ¿cuántas veces te lo haría, querido? ¿Cuántas veces te daría el oro y el moro? La palabra desaparecido es un eufemismo que implica esos tres hechos devastadores: que alguien fue secuestrado, que alguien fue torturado y fue posteriormente asesinado. Y lo terrible de la figura del desaparecido es que esa conciencia, esa decisión, la delegan a las víctimas. Hay un día en tu vida en el que tienes que tomar la decisión de aceptar que tu padre está muerto. Eso es un acto de profunda crueldad. ¿Y ha dormido usted tranquilo toda su vida, teniente coronel? Y sí, ¿cómo no voy a dormir tranquilo? Sí, ¿cómo no voy a dormir tranquilo? Es decir, no tiene ningún cargo de conciencia por nada que haya podido hacer. No, en absoluto. A mí mi vida no cambió. Cambiará si encontramos el cuerpo. Si alguien me dice: tu padre está aquí, y como familia nosotros podemos enterrarlo, pero lo asocio también a todos los desaparecidos que hay en las cunetas en España. Uno puede cerrar la herida cuando encuentra un ser querido y lo puede enterrar, puede despedirse de él. Entrar en la melancolía y en mimar el dolor me parece tan inservible como reaccionario. Pero sí hacer algo y tener más empatía con los que sufren, con los que se mueren de hambre, con los que se ahogan en el mar, con el ser humano en general. No hay guerra inmoral. No hay guerra moral y no hay guerra ética. No lo puede haber, porque es guerra. Yo esto que ustedes llaman democracia, en el caso mío tengo que decir que es una dictadura. Los militares no existen. Nadie habla de militares. ¿Y si tuviera usted 20 años, teniente coronel, volvería a ser militar? Sí, toda la vida. Pero la única certeza que me queda es que hasta mi última gota de sangre será para mejorar. Y es mi venganza, digamos. Seguiré trabajando por una sociedad mejor. Y la tortura existió de siempre, seguirá existiendo de una forma o de otra. Yo he pensado, si uno no tiene que salir a buscar venganza, me convertiría en lo que dicen que soy esta gente. Cuando presté declaración la primera vez, le dije: no voy a decir que soy inocente, voy a hacer votos para que el que mienta en esta causa se muera él, los hijos, los nietos y cuantos parientes tengan alrededor. Yo no quiero morirme sin saber antes qué hicieron con mi hija Graciela, mi hermosa muchacha de 24 años. No hay justicia para esto. El dolor conmigo va a ir hasta la última gota de sangre. Alguien quiso ser justo.
No tuvo suerte. Es difícil la lucha contra la muerte. Alguien limpia la celda de la tortura. Lava la sangre. Pero no la amargura.